Buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a empezar con este servicio de un domingo más, aunque todos los domingos son importantes y especiales. Vamos a empezar con el estudio bíblico, pero antes vamos a iniciar con una oración, que es importante ponerlo siempre todo en manos de Dios primero, porque esto lo hacemos por Él, no por nosotros. Así que pongámonos de pie para orar, por favor. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has dado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Ponemos este estudio bíblico en tus manos, Señor, pidiéndote que sea de bendición, Señor, que sea inspirado por y para ti, Señor, y que todas las palabras que vayamos a decir, Señor, que todas las interpretaciones que vayamos a dar, seas tú dándonoslas, Señor, que hablemos para exaltarte a ti, Señor, y no para exaltarnos a nosotros mismos, Señor, y que pueda ser de edificación para todos los que puedan escucharnos, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a leer Génesis capítulo 37, como lo tengáis. Génesis capítulo 37. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José, más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Esto lo voy a decir principalmente a los padres. Cuando tienes más de un hijo, debéis aseguraros que les tratáis a todos por igual, porque lo que dice aquí es real. Si tú favoreces a uno por encima de los demás, inconscientemente los otros empiezan a aborrecerle. Tal vez esta historia habría sido diferente si les hubiera tratado a todos por igual, porque no es lo mismo aborrecer a alguien sin motivos que aborrecerle por ver que hay un favoritismo con esa persona. Por eso, aquí podemos ver que ese comportamiento en concreto no estuvo bien, es algo que podemos ver hasta el día de hoy actualmente en muchas áreas de nuestras vidas. ¿Estás en clase y ves que hay un alumno favorito? Todo cae sobre ese alumno. ¿Hay varios hijos y siempre hay un favoritismo con uno? Cae sobre ese favorito, porque de algún momento se acaba equilibrando de alguna manera y eso no está bien. Por eso, si tenemos a gente de la que somos superiores de alguna manera, y con superior me refiero tipo responsables, debemos tratarles por igual para evitar esa confrontación entre ellos, porque todo lo que hagamos también influye en esas personas, en especial lo que hagamos nosotros. Seguimos con el versículo 5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Aquí la verdad es que tampoco puedo culpar a los hermanos de José, porque eran sus hermanos mayores. Y estaban escuchando cómo el menor les decía que soñaba que él estaba por encima de ellos y que ellos le adoraban. O sea, se señoreaba sobre ellos. Entonces, aunque
lo que va a pasar no va a estar bien, porque el mismo título nos lo dice, como sus hermanos le van a vender, también tenemos que ser conscientes de todas esas partes que tampoco están bien en la historia. Que uno lo haya hecho mal no significa que todos los demás lo hayan hecho bien. Entre el favoritismo del padre y cómo el menor les comentaba que soñaba que se enseñoreaba sobre ellos siendo el hermano más pequeño de la casa, yo puedo llegar a entender la frustración de esos mayores. Seguimos con el versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Veis? Mismamente el padre que le favorecía también le reprendió por esto, porque esto que está haciendo José, aunque lo veamos como que les está contando un sueño que ha tenido, es una falta de respeto a ellos. Y sí, era una profecía de Dios, porque más adelante veremos que él se convertirá en alguien grande, alguien importante, pero eso no quita el hecho de que está hablando de una forma bastante irrespetuosa tanto a sus hermanos mayores como ahora también a sus padres. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, aunque también podamos llegar a tener razón, porque los sueños que tuvo José eran por algo, realmente tenía razón, debemos también tener en cuenta ese factor, el respeto. Siendo menores tenemos que respetar a nuestros mayores en cosas y también darnos cuenta de lo que decimos y cómo lo decimos. No desprestigiarles ni desautorizarles. Y también los que tengan esa autoridad, no favorecer a uno por encima de los demás, porque eso crea discordia. Seguimos con el 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿Qué buscas? José respondió: Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre, echadle en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas, que venía de Galaad, y sus camellos tenían aromas, bálsamo y mirra. He aquí llevarlo a Egipto. Iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él.
Y cuando pasaron los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece. Y yo: ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala este lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso un cilicio sobre sus lomos. Y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vamos a seguir con el capítulo 38. Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Y la tomó y se llevó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quezib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y él, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, y él y su amigo Irán, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu lóbulo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llevó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que a cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo:
Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el color y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a ser a mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano del uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero, pero volviéndola a meter la mano de aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano el que tenía en su mano el hilo de grana y llamó su nombre Zara. Vamos a leer el 39, ya que del 38 no tendría muy claro qué decir. Podemos ver cómo él le prometió a esa mujer darle a uno de sus hijos y cómo uno, por pecar, Dios se lo llevó, seguramente se lo llevó, no nos dice que hizo mal, pero sabemos que tenemos un Dios justo. Cómo el segundo hermano debía también casarse con ella y el primer hijo que tuviera con ella quedaría a nombre de su hermano mayor y solo para no cumplir esa parte pecó él también y por eso Dios también se lo llevó. Y viendo ese hombre cómo dos de sus hijos habían muerto, quiso engañarla de alguna forma porque se suponía que le tenía que dar a ella también su tercer hijo, pero no lo hizo. Y por eso, de alguna forma, ella también acabó teniendo hijos en esa familia, pero no sabría decir si de la forma correcta, ya que aunque la menciona de una forma justa, sigue siendo pecado. Entonces, imagino que esta ya será una historia que la pastora podrá desglosar bien en alguna prédica, con conocimientos que yo admito que no tengo. Como aún tenemos tiempo, vamos a leer también el 39. Bien. José y la esposa de Potifar. Aquí seguimos la historia que nos quedamos en el 37. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia varón egipcio, lo tomó de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Aquí podemos ver cómo la misericordia de Dios le siguió, porque él en todo momento también era obediente a Dios, obedeció a su padre y obedecía a Dios. Por eso, cuando sus hermanos le vendieron, que eso nos representa en nuestras vidas actuales, nuestras complicaciones, nuestros problemas y también cómo nos pueden llegar a traicionar por confiar a veces en las personas menos indicadas, cómo si somos fieles a Dios, Él nos seguirá prosperando y irá bendiciendo allá donde estemos. Porque aquí dice que aunque sus hermanos le vendieron, Él fue comprado por un oficial del faraón. Y como estando allí, todo lo que él tocaba era bendecido y era prosperado, porque aun estando en una situación así de complicada, Dios seguía a su lado. Nosotros debemos saber que el Dios en el que creemos no nos va a dejar desamparados aunque estemos en la situación más complicada que nos podamos imaginar, porque Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar y va a estar con nosotros, pero nosotros también tenemos que obedecer, eso está claro. No podemos hacer lo que queramos y después esperar que Dios nos bendiga en todo momento. Debemos ser fieles a Él para poder estar tranquilos sabiendo que pase lo que pase, Él está con nosotros. Como en este caso, José, que aun estando de siervo de un oficial, Dios le sigue bendiciendo. Seguimos con el versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.
Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. También podemos ver cómo la tentación la tuvo, pero él, manteniéndose fiel a Dios principalmente y a su Señor, él se mantuvo firme. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, porque primero vemos cómo pasa de tenerlo todo a ser vendido como esclavo. Y de ahí, de una situación tan mala como esa, ser comprado y empezar a ser prosperado, conseguir la confianza de su amo y seguir siendo bendecido, llegando a tener acceso a todos los bienes de su Señor. Podemos ver cómo pasa de nada, de todo, a nada, y después volver a tenerlo todo. Y cómo cuando tiene todo, viene la tentación para ver si, estando en una buena situación, cae. Pero podemos ver cómo él se mantiene firme en Dios y decide obedecerle a él y decirle a ella que no. Porque aquí no dice que a él no le pareciera guapa esa mujer. Dice que de todo lo que tenía su Señor, lo único que no se le tenía permitido acercarse era a ella, y que por temor a Dios y respeto a él, no se acercó a ella. La obediencia es importante. Seguimos con el 11. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que la había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y los habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando el amo de José, sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y le puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí vemos numerosos procesos por los que tiene que pasar José, y luego, cuando sigamos con esta historia, veremos cómo acaba siendo bendecido en gran manera. Pero lo que también tenemos que tener en cuenta aquí ahora, que nos aplica a nosotros, es cómo a lo largo de estos procesos va teniendo pruebas, y él en todo momento mantiene sus ojos en Dios, en él, en Dios. Y es justo por eso, por lo que luego acaba siendo bendecido. Fue vendido por sus hermanos, acabó en la tierra del oficial, pero como Dios estuvo con él, fue bendecido y prosperado.
Luego llegó esta mujer que por resentimiento le entregó, pero como Dios estaba con él y él obedeció a Dios y no la deshonró, Dios le bendijo en la cárcel, liberándole de todo mal allí también. El domingo que viene seguiremos con el estudio bíblico y ahora vamos a darle paso a nuestro de los servicios de esta mañana. Que Dios os bendiga.